Pues bienvenidos aquí a esta parte de lecturas introspectivas con un curso de milagros. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Les doy la bienvenida y estoy muy agradecido porque estén ustedes aquí y que bueno, se siga compartiendo. Les recuerdo que en el video que se sube aquí en YouTube, en el canal, que por favor pongan sus comentarios y también opinen de qué tema desean hablar desde la perspectiva de un curso de milagros. O sea, vaya, puede ser cualquier tema y cómo se percibe desde un curso de milagros. Así ustedes dan sus opiniones y posteriormente podríamos estar haciendo algunos programas que pudieran ser específicamente sobre hablar un tema y que no sea lectura para que podamos irle variando un poquito. Pero me gustaría que pudieran poner sus comentarios en los videos que subimos ahí en los grupos, que es este mismo que se está grabando. Bien, pues vamos a iniciar con la oración para poder empezar con la lectura del día de hoy y empezamos con la oración. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él está aquí conmigo. Sanaré en la medida que se me permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, te entrego esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines, la conviertas en un medio para la paz, para el perdón y para la aceptación de la voluntad de mi Padre, que es la mía propia. Pongo pues en tus manos esta lectura, te entrego este instante santo, tú dirige, yo quiero simplemente seguirte seguro de que tu dirección me brindará paz. Amén. Bueno, pues antes de comenzar, nada más para decirles, muchas gracias por escuchar la oración, para decirles que estamos con el capítulo 11 que se llama Dios o el ego y que el último subtítulo que vimos fue la dinámica del ego. Dinámica entre comillas, decía. ¿Por qué dinámica? Pues bueno, porque la palabra dinámica significa hacer algo. Y el ego, toda su falacia y toda su ilusión o toda su estratagema radica en que el ego cree que tiene que hacer algo. Y eso es algo un poquito complicado porque nosotros precisamente nos damos cuenta que estamos tan arraigados al sistema del ego cuando le dices a alguien, solo déjaselo al Espíritu Santo y con eso se resuelve. Y entonces la persona dice, ¿de verdad? Todo se lo tengo que dejar al Espíritu Santo y entonces ahora yo qué voy a hacer. Y es ahí donde se nota el ego que quiere todavía seguir dándole importancia a las ilusiones. Y pues obviamente el Espíritu Santo te dice, pues no tienes que hacer nada, porque cualquier cosa que promueva las ilusiones o que le des valor a las ilusiones, te estás entrando en la dinámica del ego. Y pues el ego lo único que hace es ponerse metas, propósitos, objetivos mundanos completamente, obviamente, metas que no tienen nada que ver con la paz, metas que no tienen nada que ver con la felicidad, con la dicha, con el amor, con el perdón. Todas las metas del ego siempre tienen que ser para engrandecer o proteger o darle placer al cuerpo. Entonces, cuando se trate de ese tipo de metas, pues obviamente nunca estás pensando en presente, no puede estar en tiempo presente. Aquella persona que está pensando en una meta futura no le da tiempo de estar pensando en el ahora, en el presente. Y por tanto, pues no puede hacer ese instante santo. Entonces, repito, toda la falacia que el ego tiene es la idea de que tiene que hacer algo. Dios es, no hay nada más que hacer, simplemente es, se acabó. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer algo para poder ser algo. Y el Espíritu Santo te dice, tú ya lo eres todo porque lo eres todo junto con el Padre. Y por tanto, no tienes que hacer nada más que dejar que el Espíritu Santo te guíe en qué es lo que tienes que hacer para que lo que hagas te convierta en el ser. Reconozcas tu ser, vaya, en pocas palabras. Pues bueno, ya saben cómo se maneja este tema de la lectura. Yo comparto pantalla, hago lectura, me detengo de vez en cuando a hacer alguna explicación que considero que se tenga que hacer explicación, debido a que tampoco no es un grupo nuevo. Si ya estamos en el capítulo 11, ya vimos Manual del Maestro,
punto de la oración, clarificación, y vamos en el capítulo 11, significa, y vamos bien, porque ya vamos a la mitad del capítulo 11, significa que vamos bien, ya somos un grupo que le está entendiendo a la terminología, que ya conoce un poquito más todos los conceptos que tiene el curso y por lo tanto a veces no me detengo mucho. Sin embargo, no significa que a lo mejor yo puedo creer que lo tengo bien entendido, pero si ustedes, alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor no duden en escribir su comentario o hacer su comentario, abran su micrófono y hagan su comentario sobre lo que consideren que se tenga que tratar. ¿Estamos? Pues bueno, vamos a empezar entonces con la lectura y dice así. Voy a tomar tantita agua primero. La sección se llama El despertar a la redención. Qué bonito, el despertar a la redención. Dice, es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. Entonces, súper importante. Dichosos los que sin ver creyeron, porque aquellos que crean en la resurrección la verán. Acuérdense, como lo hemos hablado, ¿no? La aceptación del amor, la aceptación del perdón, la aceptación del milagro, ¿sí? Es la ley de su existencia. Dice, ¿qué prefieres unirte a la resurrección o la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Esto es súper importantísimo. Por eso te dice, ¿sí? Todas estas preguntas se contestan a lo mismo, o sea, ¿qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección, a la crucifixión, a condenar a tus hermanos o liberarlos, a Dios o el ego, miedo, amor? O sea, todas son la misma pregunta y se contestan todas al unísono. Contestas una y ya todas se contestaron. Si tú dices, elijo la crucifixión, pues estás eligiendo condenar a tus hermanos, estás eligiendo la prisión, estás eligiendo el ego, estás eligiendo el miedo. En el momento que tú dices, yo elijo por la resurrección, estás eligiendo la libertad, estás eligiendo a Dios, estás eligiendo el amor, ¿sí? Y entonces se contesta, no puedes estar transigiendo, ya nos han dicho mucho el curso, ¿no? Y luego también te dice, ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción. Y es que, en verdad, aquí nosotros en la New Age nos han hablado mucho acerca de la conciencia o niveles de conciencia o interpretación de la conciencia, lo cual nos hace creer que habla de niveles. Es que esta persona ya tiene otro nivel de conciencia, persona tiene una conciencia superior, como si algunos hubieran estado más agraciados por Dios que otros, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. Todas las mentes del Hijo de Dios es una y por lo tanto es ilimitada, eterna, infinita. ¿Sí? Dice, aquí hay algo importante. Obviamente, no puede ser consciente sin interpretar. Obviamente, la interpretación, ¿sí? Eh, es algo que tú percibes, es tu propia interpretación, vaya, pero desde la conciencia, ¿sí? Eso sí, pero no es la percepción. Una cosa es la interpretación que sí da lugar a la conciencia. Dice, este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Bueno, obviamente el párrafo anterior nos estaba preparando para este versículo número 1 y 2. Dice, este curso es muy claro.
O sea, y la verdad es que sí es muy claro, ¿eh? O sea, el curso es demasiado claro. Dice, si no lo ves así, o sea, si ves que está complicado, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles, indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Bueno, creo que esto está claro. Repito, si tienen dudas, pueden, por favor, este, escribir, mandar mensajito aquí mismo. Voy a continuar. Acuérdense que cuando habla en primera persona y se está refiriendo a Jesús Cristo, ya como Jesús Cristo, ¿sí se entiende? No, no como Jesús el cuerpo o como Jesús el humano. Se está dirigiendo a Jesús Cristo, Jesús Cristo ya resucitado o ya iluminado. Dice, yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad de un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. Bueno, cuando Jesús, en este caso, cuando hablamos de Jesús, en este caso, que se está refiriendo a yo soy la resurrección, yo soy la vida, es porque obviamente él ya lo hace desde un concepto de iluminación o de ascensión o de despertar, o sea, ya de la resurrección, donde ya él está en completa comunicación, unidad con el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y dice, y también tú, nada más que todavía no lo recuerdas, todavía tu negación y tu necedad de querer vivir en el tiempo te está negando el recuerdo de que esto ya pasó. Y como esto ya pasó, pues entonces ya se ha consumado. O sea, cuando te dice, cree en la resurrección porque esta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esa es una aclaración fuertísima, ¿eh? ¿Dónde está? Me fui acá. Aquí está. Estos dos versículos, que es el 6 y el 7, están muy fuerte en este párrafo, ¿eh? Porque te dice, cree en la resurrección, porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre. Fíjense bien, ¿eh? Nos está hablando del tiempo y para que nuestra mente pueda entender los conceptos del tiempo del que habla el Espíritu Santo o el curso. Dice, esto es tan cierto ahora, o sea, en el presente, y como lo será siempre, hablando como si fuera en futuro. Pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Quiero tantito de detenerme aquí y explicar esta parte, pero bueno, nada más que sí terminé, ¿verdad? Pues ascendemos juntos hasta el Padre, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. ¿Ven? Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. Bueno, no hace mucho me acuerdo que estábamos platicando acerca de los conceptos que tiene el curso acerca
del tiempo. Y el curso menciona que el tiempo en el que estamos nosotros viviendo es un tiempo ilusorio o imaginario. Ya los mayas lo comentaban, de hecho la palabra maya significa ilusión, ya por ejemplo el budismo lo mencionaba Buda, todos los llamados iluminados siempre han mencionado que estamos en una matrix, que estamos en un sueño, que estamos en una ilusión. ¿Por qué es un sueño? ¿Por qué es una ilusión? ¿Por qué es una matrix? ¿Por qué dicen que no existe? La física cuántica también le llama, tal cual, que es una ilusión, es un mundo simulado. Bueno, nuestro concepto del tiempo es muy lineal y en nuestro concepto del tiempo creemos que existe pasado, presente y futuro. Así tal cual, pasado, presente y futuro. Por tanto, entonces te dice el curso, bueno, número uno, lo primero que tienes que hacer es separar el concepto del presente del pasado y del futuro. O sea, nosotros tenemos el concepto de pasado y futuro. Y el presente es como si estuviera mero en el centro. Estoy ahorita en el presente. Te dice, primero separa el concepto del presente en la línea de tiempo que tú has metido ahí. No pertenece en el ámbito del tiempo. El presente no corresponde al tiempo. El presente corresponde a la eternidad. Entonces dice, y el ego lo que te ha hecho creer es que tú vives en pasado y en futuro. Dice, ahora entiéndelo de esta manera. Dice, en el tiempo, tal como tú lo percibes, pasado, futuro, en el tiempo, dice, cuando el Hijo de Dios se hizo la pregunta, dudó y creyó que se separó de Dios y que de aquí hablan todas estas metáforas que es la del hijo pródigo, la de Adán, el hijo pródigo que es el que se salió y derrochó todas las riquezas, ¿no? El concepto de Adán que cayó en un sueño después de haber comido del árbol del conocimiento. También este Satanás, perdón, Lucifer, que cayó y se convirtió en Satanás o hizo actos de Satanás y se dejó también tentar por el diablo, ¿no? Entonces, estos conceptos de la separación dice que cuando el Hijo de Dios se separó, creyó que se separó de Dios, al hacerse la pregunta introspectiva de qué soy, en ese instante Dios dio su respuesta. O sea, Dios contestó, yo soy el que soy, vaya, se acabó. Si tú tienes una pregunta aquí, y tienes la respuesta acá, ¿qué pasa con la pregunta? Si la respuesta es, o sea, es acorde a la pregunta desaparece. Entonces, la primera pregunta de qué soy desapareció en el mismo instante. Dios dio su respuesta a través del Espíritu Santo. Y te dice el curso, en el tiempo, en tu concepto del tiempo, eso pasó hace muchísimos años. Ya pasó, ya se acabó. Dice, en la eternidad jamás sucedió. Por lo tanto, dice, todo lo que va a pasar mañana, pasado mañana, ¿sí? Dentro de un año, en 10 años, en 1000 años, ya pasó, ya acabó. Este juego ya se terminó. Vaya, el futuro no es futuro, el futuro es pasado. Y el pasado ya no existe. O sea, el único valor que tiene el pasado es que ya no existe. Por tanto, estamos viviendo en un tiempo que ya pasó. Esto es súper poderosísimo y de hecho lo podemos ver. Si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, y vemos una estrella que está a 1000 años luz, significa que yo no estoy viendo la estrella en tiempo real. Yo estoy viendo la estrella exactamente en un pasado. O sea, yo estoy viendo la estrella con 1000 años, ¿sí? De retraso. O sea, solamente estoy viendo el pasado de la estrella. Si yo veo el sol, estoy viendo el sol con un retraso de 8 minutos. O sea, no estoy viendo el sol en tiempo presente. Su luz me llega, o sea, la luz con la que perciben mis ojos, su luz me llega con un retraso de 8 minutos aproximadamente. Entonces, yo lo que estoy viendo, no estoy viendo el sol, estoy viendo siempre el pasado. Cuando tú ves a un hermano, no estás viendo a tu hermano en presente, por muy cerca que lo tengas. Estás viendo ciertas fracciones de segundo, ciertos instantes en su pasado, no estás viendo su versión presente. Entonces, por eso cuando te dice aquí el curso, te dice, cree en la resurrección, porque esta ya se ha consumado, ya todo mundo resucitó, todo mundo ya despertó, todo mundo ya se iluminó. Dice, y se ha consumado en ti. Dice, esto es tan cierto ahora como lo será siempre, o sea, ahora como lo será siempre. ¿Por qué? Porque no puede cambiar.
Dice, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Esto es algo súper, súper importantísimo. ¿Por qué me quise detener ahí? Hay otro libro que se llama Diálogos para el despertar. Y ahí Jesús habla constantemente que diga, ya créete despierto. Lo único que hace que tú sigas creyendo que estás en este sueño es la creencia de que es que todavía no crees que ya despertaste. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es nosotros ya considerarnos despiertos porque esto ya pasó. Y no solamente eso, a nuestro hermano. Por muy que lo veamos que esté haciendo cosas insensatas, hay que ver su cordura en él, hay que ver su amor en él, hay que ver su luz en él y hay que ver ya su Cristo resucitado. Si nosotros no vemos su Cristo, entonces jamás nos vamos a poder unir en mente. ¿Sí? Bueno, vamos a creer que toma más tiempo. Lo único que sucede es que se demora el tiempo. Esto que estoy hablando ahorita, todavía hay una sección completa que habla de esto en el capítulo 26. Así que, bueno, ya lo veremos con más calma. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si no, para pasar entonces a la siguiente. Dice, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que que el Dios al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es su voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Bueno, aquí nos está hablando acerca de que el Hijo de Dios, o sea, nosotros, el Hijo de Dios, obviamente nos habla siempre en unicidad. El Hijo de Dios, aunque nosotros nos creamos divididos, ¿eh? La filiación se crea dividida. Pero el Hijo de Dios es tan devoto a su Dios, tanto el Dios que nosotros hemos inventado como el Dios que nos creó a nosotros. O sea, entonces el Hijo de Dios solamente tiene dos opciones. O le es devoto al Dios que lo creó, o sea, al único Dios que existe, vaya, y obviamente esto te va a dar, irremediablemente te va a llevar a la resurrección, te va a llevar a al despertar, a la libertad. O somos devotos al Dios o a los dioses que hemos inventado. Y esto de verdad me gustaría explicarlo porque de verdad es muy interesante. Nosotros hemos inventado muchos dioses, aunque no les llamemos dioses. Apenas en el capítulo 10 vimos el dios de la enfermedad. Cuando tú estás a favor de las ilusiones, cualquier ilusión de este mundo, de este sueño, estás a favor de esos dioses. Puedes poner al dios dinero, poner el dios enfermedad, puedes poner el dios de lo material, cualquier cosa material que tú creas que necesitas. Hay gente que hace dioses, un montón de dioses. Por ejemplo, pueden ser hasta de la ritualística. Hacemos dios al fuego, las piedras, o cierta planta, hacemos dios a las plantas sagradas, hacemos dioses a los animales de poder, hacemos dioses a la luna, hacemos dioses al planeta mismo, hacemos dioses a muchísimas cosas. Entonces, mientras tú hagas a un dios, tu dios, el que no existe, el que es una ilusión, incluso muchísimos santitos, entonces pues estamos destinados a la crucifixión, estamos destinados todavía a este, a la devoción, pero siempre desde el sacrificio, desde el dolor, desde, ya saben, la sumisión. Y en cambio te dice acá, bueno, el Dios que es igual al amor, el único Dios que existe, vaya,
Él no te pide nada, no te pide que sacrifiques nada, no te exige que le obedezcas, no te exige sumisión. Dice, lo único que quiere es que te des cuenta de que su voluntad, cuál es su voluntad y que la hagas. La voluntad de Dios es que su hijo lo tenga todo, no sufra, sea feliz, sea dichoso. Y dice, la voluntad del Padre, por tanto, es la voluntad del Hijo. Y es lo único que quiere Dios. ¿Por qué? Porque es tan natural, porque es nuestra propia voluntad. Cuando la rechazamos es porque estamos adorando otros dioses. Ojo con esto. Entonces, dioses hemos inventado muchísimos. Que sea el correcto, pues no. Y bueno, incluso hasta Jesús tuvo que pasar por esto, por si no lo recuerdan. Jesús todavía los discípulos le preguntaban si lo que él decía tenía que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús decía, yo solamente escucho ya una sola voz, que es la que habla por Dios. Jesús dijo, yo ya no voy, yo ya me cansé de sucursales, yo ya no voy a estar, ya mejor hablo directamente con Dios. ¿Para qué estoy hablando a través de otros intermediarios? El único, dice el curso, el único vínculo, más bien no solamente único y último vínculo de la comunicación de los hijos de Dios y el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros deberíamos de ya quitarnos todos los dioses que tenemos, dejar de hacerles todas sus ofrendas de creer que son reales y solamente hablar con Dios o con el Espíritu Santo. No hay más. No necesitamos hacer tantos caminos. Continúo entonces, si no hay preguntas. Yo Bueno, eso tengo yo una, sé, yo tengo una. mi corazón. Ver, este, en estos días a mí me ha pasado, no sé si estoy haciendo un dios, ahorita que hablas de eso de los dioses, se me han descompuesto muchas cosas y he tenido una situación tras otra, y, y ahorita pues así ando así como que, pues, ¿qué está pasando, no? De hecho, ya hasta me da risa, vaya, porque primero se descompuso mi máquina de coser, después se descompuso la bomba, después se me taparon las llaves del fregadero, se me descompuso el horno de microondas y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, traigo esa cosa que estoy haciendo hablando de dioses, para mí estoy haciendo un dios a la bomba, a la máquina, o qué, lo estoy poniendo como eso. O sea, no sé, estoy confundida ahorita. Bueno, lo que pasa es que probablemente no es que los hayas puesto como parte de tu devoción, pero sí a lo mejor los has puesto como fin, no como medio. Acuérdate que las ilusiones simplemente son un medio, no es el fin. O sea, vaya, es de ahí donde de verdaderamente lo que significa la palabra primero Dios. Es como decir, primero está Dios, ya después está mi máquina de escribir y para lo que la use, o de coser, me dijiste, ¿no? Primero está Dios por encima del horno de microondas para lo que lo utilice. Obviamente, pues sí, siempre es importante, yo creo que cada vez nos vamos a ir dando cuenta que todas las cosas que nosotros tenemos, que no nos pertenecen y que son una ilusión, dejarlas siempre en manos del Espíritu Santo, al servicio del Espíritu Santo. O sea, a mí me ha pasado, fíjense, una ocasión, yo estaba a punto de comprarme una laptop y vi dos opciones de laptop que fueron las que a mí me parecieron. Y yo dije, ¿cuál me compraré? ¿Cuál será la ideal? ¿No? Y entonces yo dije, esta me gusta más, era más cara, estaba más equipada, todo. La otra también la necesitaba, o sea, tenía todas las características, o sea, me satisfacía todas las características. Pero entonces en mi mente yo dije, a ver, ¿cómo para qué voy a utilizar una laptop más cara y todo si realmente para lo que yo la uso no se requiere tanto, ¿no? Entonces era nada más como por la idea, porque en su tiempo pues yo me dediqué mucho a lo de las computadoras, porque estudié eso. Entonces yo dije, solamente es la idea de creer que necesito algo más actualizado, más caro o de mejor calidad o mejor marca. Y yo dije, bueno, entonces estoy un poco confundido. Entonces yo lo que hice fue, Espíritu Santo, dame exactamente la, la guía, el entendimiento y permíteme comprar lo que tenga que comprar para servir a mi función con Dios, nada más. Y entonces, de todos modos, mi mente se va por la inercia de querer comprar la más cara. Y entonces empiezo a hacer la transacción del pago, del depósito,
a través de la tarjeta y me rechaza el pago. Yo, ah, caray, y todavía ahí voy de necio, quiero volver a hacer el pago, me lo rechaza. Y entonces ya fue que digo, a ver, Espíritu Santo, como que ya está clara la señal. Es cuestión del internet, es cuestión de mi tarjeta, me voy a dar cuenta. Entonces, permíteme entonces ahora, si no es aquí, ver si es la otra laptop. O sea, puedo ver si es la otra laptop la que requiero comprar. Y sí, agarré y la otra enseguida, inmediatamente hice el trámite se compró. Ahora, ¿qué hacer con lo que nosotros, te diré, ya tenemos? ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita mismo estoy conectado a través de una laptop, a través de un micrófono, a través de una cámara, o sea, todo lo que tengo, el equipo que tengo para conectarme con ustedes, pues obviamente en el momento que yo digo, lo voy a hacer, voy a entregar este instante santo, se lo voy a entregar al Espíritu Santo, pues eso conlleva todo lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, la máquina de escribir, digo, de escribir, de coser, ¿verdad? Me dijiste. Para, o sea, la utilizas porque coses ropa son tus cosas, tus propias prendas o regalas algo, vendes o... Este, mm, principalmente son para hacer cosas que yo quiero. Te había comentado que tengo una amiguita que tiene, bueno, que tiene cáncer, y pues ya se le cayó el pelo y empecé a hacerle, pues, de estas, gorras, ¿no? A lo mejor esa fue parte de que dije, yo lo voy a hacer, ¿no? Y no se lo dejé al Espíritu Santo, porque terminé de hacerlas y se descompone. Probablemente. Y así le O sea, ya alcancé a para hacer que... unos turbantes, y de hecho se los llevé, y y después de que terminé eso, ¡prax! Se descompuso la máquina. O sea, de ahorita ya me da risa, pero de momento dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto, no? Pero sí, normalmente la uso para cosas personales, para amistades que me piden que si no les arreglo algo o así, pues lo hago. O sea, no es mi oficio, pero pues le entiendo un poquito y me gusta hacerlo aparte. O Sí, sea, pues fíjate que nosotros leímos ya, creo que el capítulo 8 9 donde habla acerca del valor que le fijas a las cosas que das o que ofreces en tu servicio. Incluso hasta te dice, ¿no? Por juzgar se paga un precio porque juzgar fija un precio y el precio que des es el precio que recibirás es el precio que das. Y se refiere al valor que das al valor que das, que le impones al acto de dar. Entonces, ¿qué tan valioso es? O sea, esa es la parte en la que tú dices, Espíritu Santo, yo entrego esto que tiene de tanto valor. Eh, para mí no es un valor económico ni es un valor material, es un valor que tú le pones en el sentido en tu mente. Por eso incluso en un servicio, un producto, puedes poner tu propio precio porque tú estás poniendo ahí. Pero tú lo estabas aquí, entonces tampoco no creo, ni es así, porque obviamente no es que como que si no se lo entregas a Dios o al Espíritu Santo, entonces las cosas se te van a empezar a descomponer. No, claro que no. No, o sea, eso no funciona así. Digo, sí que está un poquito curioso que son varias cosas que se te han estado descomponiendo y que obviamente sí es como que, a ver, Espíritu Santo, te entrego esto, ya sabes, ¿no? Te entrego, o sea, te entrego, a lo mejor dices, te da, ¿cómo se llama? Te da risa, pero ¿qué implica el que todo eso se descomponga? Pues implica a lo mejor un gasto económico, ¿no? Y a lo mejor el gasto económico, pues no es algo así como que tú digas, pues no está muy bonito estar gastando dinero, pero ¿qué te hace sentir eso? Entonces, eso es lo que sí no te tienes que guardar. Esa es la parte que no te tienes que guardar. La situación esta que te está incomodando, entrégasela inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que se te descompuso? la máquina de coser. La máquina de coser, lo cual implica que alguien más la tiene que reparar y te va a costar un dinero, ¿no? Sí. No creo que te haya hecho sentir feliz. No, porque ya la había mandado a arreglar anteriormente, hace como 3 años, y y la verdad me salió
Se me hizo caro. Y sí, sí pensé en ese momento, ay, se me va a ver en cuánto me sale. Sí, sí lo pensé, la verdad sí lo pensé. Entonces, esa molestia, esa inconformidad es la que le tienes que confiar al Espíritu Santo, porque acuérdate que el Espíritu Santo no puede, o sea, conoce tus pensamientos, pero no te los puede arrebatar de Ujú. ninguna manera. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo ve ya, o sea, como bien sabes, ¿no? Se me descompuso la máquina de coser y la verdad me da mucho coraje porque pues ahora tengo que pagar un dinero y ahora te lo entrego a ti para que tú lo hagas, para que tú juzgues, tú examines. Y probablemente ahí se pudo haber detenido, pero como te guardaste, tuviste el pensamiento privado, esto lo vamos a ver en el capítulo 15, el pensamiento privado, o sea, no lo compartí, no compartí mi verdadero sentir, entonces se va a seguir manifestando. Cuando tú te reprimes algo, se convierte en una neurosis que tarde o temprano sale de una manera más fuerte. Luego te lo mostró, no sé, la bomba, luego te lo mostró el horno, pero sigue tu enojo. O sea, tu enojo de que ahora vas a pagar por Mm. reparaciones sigue ahí. Y ese es el que tienes que entregar. Ah, ok, ok, ok. Para detenerlo, número uno, para detener esa situación y otra, cuando mandes a reparar las cosas, no vayan a salir tan costosas. O sea, que ya Ah, el ok. menor de los males, por así decirlo, ¿se entiende? El menor de los castigos, porque a fin de cuentas es un castigo, es un Sí, autocastigo, de hecho sí estuve, nadie te lo cuando hizo. empezó otra cosa, dije yo, Espíritu Santo, ¿por qué me estoy castigando? Porque esto ya es un castigo. Una cosa es que se descomponga la máquina y otra cosa es que se empiecen a descomponer tantas cosas una tras otra, una tras otra. O sea, sí, sí, la verdad sí me quedé así como que empecé a, pues, a meterme en la cabeza, ¿no? Cosas y pues haciendo mi lección y todo eso, ¿no? Pero dije, ahorita que empezaste a hablar de esto, dije, ay, no, pues sí le voy a comentar porque, no, sí, a fin de cuentas, por ejemplo, cuando se descompuso la de la bomba, pues dije, eso es caro y sí, sí, empecé a hacer coraje con la cosa con En- respecto a un gasto tras otro, tras entonces, otro. entonces ahí ya salió dónde está el Dios. ¿Cuál es el Dios? ¿Dinero? El Dios dinero. Es el que te está lastimando, ¿sí? Ah, ok, Es el que te ok. está crucificando en este momento, el Dios dinero. Ujú. Entonces, cuando tú lo entregas al Espíritu Santo, el Dios dinero no te puede afectar. Es más, todo lo que hagas, tú dices, es una inversión. Fíjate bien, interesante, porque es algo que no te perdonaste en aquel entonces, cuando hace 3 años mandaste a reparar la máquina de coser. Dice, me salió cara, se me hizo caro la reparación. Y eso habla acerca de que incluso en tu mente no lo has soltado. ¿Por, Ah, por, por ok. qué? Porque nosotros hacemos un montón de cuerdas energéticas con las cosas que no soltamos. Ya es pasado, ya no existe, ya fue. O sea, ya se acabó. Ni siquiera lo debes tener. Es como las relaciones de pareja, ¿no? Ahí está la persona sufriendo, ay, es que yo la amaba y era, mira, que mi novia, esto, lo otro. Ahí estás con una cuerda energética en una relación del pasado y no puedes estar abierto a unas nuevas relaciones, ¿no? Entonces las nuevas relaciones pueden estar ahí, pero tú no, estás atorado con una relación del pasado. Y hasta que el amigo te dice, oye, pero eso fue en el kinder, ¿no? Ya hasta se casó y tiene hijos. Pero ahí estás. Y lo mismo sucede con el dinero. O sea, cuando pagas algo y tú dices, es que me gasté, es que me costó, me costó. Entonces sigues creyendo que el dinero tiene que ver con obra tuya y fabricación tuya. Todavía no sigues pensando que realmente el salario no lo da Dios. Suéltalo porque no lo pagaste tú, lo pagó Dios. O sea, nada más redirige quién es el jefe el que te lleva las finanzas. Entonces ya no vas a sentir que le estás dando, el fin no es el dinero, se convierte en un medio. Ya no le vas a dar ese poder ni te va a lastimar. Ah, ok. Pues Y muy gracias. seguramente los costos nos van a ser altos. O sea, no es lo mismo pagar. A veces, ya sabes, una reparación te sale, tú dices, debe ser algo sencillo y de repente te salen con una pieza que cuesta carísimo. Muy probablemente eso ya no suceda. O sea, decir, mira, nada más es esto, fue rápido, pum, se acabó. Déjaselo al Espíritu Santo completamente, tu situación y también el tema del dinero. Ujú. Muchas gracias, Garis. No, 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 gracias. Pues gracias a ti que nos estás dando también una enseñanza con tu ejemplo. Creo que sí me quedé en este, ¿verdad?
Dice, la resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente. Sí, dice, la resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no podrás despertar en Dios rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien Él dio, al que el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí, demostrando que vivo en ti, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a él. ¿Cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. O sea, prácticamente aquí te está hablando completamente de que nos vamos a despertar juntos. Si nosotros seguimos crucificando a nuestro hermano, nunca vamos a poder despertar nosotros. Por eso te dice, te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Pero más acá te dice, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. Habla de tu hermano y habla de ti. O sea, al crucificar a tu hermano, te crucificas tú. Al no perdonar a tu hermano, no te puedes perdonar tú. Y esa es la parte importante de este curso que nos enseña cómo tenemos que ver a nuestro hermano. El curso nos dice, Dios te ha dado a su Hijo únicamente con el propósito de ver su perfecta santidad. Si no estás viendo su perfecta santidad, es que no lo estás viendo y por tanto lo estás crucificando todavía en el sueño. Seguimos. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia de la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre.
Qué hermoso. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? Si no, continuamos. Número 7. La condición de la realidad. La condición de la realidad. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Ojo con esto, ¿eh? Porque esto les revienta la cabeza a mucha gente. El curso nos afirma constantemente que el mundo que vemos no lo pudo haber creado Dios. Ese es un mundo que nosotros mismos fabricamos, pero no lo creó Dios. Dios es perfecto amor, no puede crear un mundo donde hay muertes, culpa, pecados, asesinatos, robos, o sea, todo lo que ya conocemos. Eso no puede ser. Y Dios solamente puede crear lo eterno. Y todo el mundo que tú ves es perecedero. O sea, está destinado al polvo. Por tanto, no lo creó Dios. Es el mundo que nosotros nos estamos imaginando y proyectando, manifestando o percibiendo. Pero nosotros lo fabricamos, no lo hizo Dios. ¿Vale? Dice, por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Así que cuando de repente vemos la naturaleza, decimos, ay, qué bonitas cosas que hace Dios, pero de repente, ¿sí? Esa naturaleza se convierte en un tornado, un tsunami, empezamos a hablar de la ira de Dios como si Dios se enojara, o sea, como si Dios conociera la ira. O sea, Dios es perfecto amor, no puede haber ira en eso. Así que, por favor, es importantísimo comprender que nosotros fabricamos este mundo. Dice, la Es Biblia como, habla de un... Este, Perdón. es como el problema que hubo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que arrasó el agua y que según hubo un tema que el presidente de ese estado, bueno, había dicho que si Dios fuera emigrante hasta él lo echaría. Y toda la Ah, gente empezó, caray. pues vino, después vino se derramaron los ríos y no sé qué tanto hubo ahí. Y todos empezaron a decir, los memes, que era el castigo de Dios por lo que él había dicho. O sea, hablamos de lo que estás hablando, ¿no? No es que Ah, Dios haya querido que eso pasara, sino que uno mismo, no sé de qué manera lo proyectamos ahí, ¿no? claro, Porque a pues se fin de cuentas todos somos autojuzga, un- proyectas el... Sí, pero proyectas ese pensamiento en tu hermano, ¿no? Pues hay que tratar de ver cordura en ese hermano por más demente que actúe, para que podamos corregir en él y en nosotros, ¿no? En las mentes. Sí, 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 sí. No, pues ¿cómo es posible? Dios no puede hacer eso. Nosotros lo hacemos. Claro que lo hemos culpado de muchas cosas. Lo hemos culpado por nuestro propio exilio, como si no, él nos hubiera exiliado. Pues obviamente por eso es que estamos creando un mundo de mente, o sea, es lógico. Pero bueno, continuamos. Dice, por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Que viene lo interesante. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos, y al ser amorosos son semejantes al Padre, por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más, pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. Bueno, aquí obviamente nos está diciendo que independientemente de que todavía podamos vivir en un mundo de la percepción o creyendo que estamos separados, sí, claro que podemos tener pensamientos amorosos y esos pensamientos amorosos, claro que sí, son reales, porque son eternos.
Todo lo que tenga que ver con el perdón, con el amor, con la expiación, con la curación, con Dios, con la eternidad, con todo esto es real. Entonces, por lo tanto, eso es lo único que se va a recordar. Cuando termine este sueño, lo único que vamos a recordar son los pensamientos de amor. No hay más, porque son pensamientos o palabras verdaderas. Dice, el ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechazan la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real. O sea, le pone un poquito de ilusión a la realidad, ¿sale? Confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Fíjense bien, ¿eh? Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre. O sea, en el momento de la separación, ¿eh? Dice, para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real porque te capacitará para comprender. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real porque te capacitará para comprenderlo. O sea, vaya, es nuestra decisión qué es lo que queremos. ¿Sí? Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho tus condiciones, y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó, y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Recuerden que el curso nos ha dicho constantemente que nosotros estamos en un mundo que hemos fabricado pero que no es real. Y este mundo que hemos fabricado que no es real es el mundo de la ilusión, del dolor, del sacrificio, de la culpa, del miedo, de la muerte, etcétera. Luego te dice, no puedes unirte directamente a Dios hasta que no hagas, hasta que tu sueño de dolor, hasta que tus pesadillas se conviertan en un sueño dulce. Por eso entonces dice, ahora con lo que tienes que soñar o decidir soñar es que tienes que soñar con el perdón, tienes que soñar con el amor, tienes que soñar con la paz, con la dicha, con la felicidad. ¿Por qué? Porque esa es la transición del mundo falso, del mundo de las ilusiones, del mundo del dolor, vaya, para que pases al mundo real. El mundo real es otra ilusión también, pero es un sueño dulce, es un sueño real, se le llama real porque porque todavía habla, es un mundo perdonado, es un mundo de amor, es un mundo de paz. Por eso el curso te dice, este mundo real en el que vas a pasar cuando ya hayas perdonado todo y pases al mundo real, es un mundo que dura mucho menos en tu mundo, en tu conciencia dura mucho menos. Dice, ¿quién podría querer seguir soñando con la paz cuando puede despertar en la paz? ¿Quién podría seguir soñando con el amor, sino mejor despertar en el amor? Dice entonces, si ya estás en el mundo real, que es el mundo del amor, ¿por qué no mejor ya despertar? O sea, en lugar de soñar con el amor, despierta en él. Y creo que eso es súper lógico, ¿no? O sea, digo, si hablamos en un ejemplo mundano, o sea, cualquiera, si tú le dices a una persona, ¿qué te gustaría?
soñar con la, no sé, con la salud o mejor sentir ya la salud. No, pues en lugar de estar soñando en un sueño que estoy saludable, pues mejor ya de una vez me percibo saludable, o sea, ya estoy saludable, ya experimento la salud, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Por eso el curso dice, sueña con la paz y despierta en ella. Seguimos. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Número 8. El problema y la respuesta. Yo creo que aquí es donde vamos a terminar la lectura el día de hoy con este. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad, pero ¿crees realmente eso? No, pues si no, ¿para qué? Dice, cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías, mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno, lo malo, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ser incluso, perdón, pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real, lo que ya hablamos. El mundo no acabará destruido, sino se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia a toda percepción, de toda percepción a conocimiento. Simplemente. Dice el curso, en el capítulo 26 llegaremos a algo llamado la zona fronteriza, donde el mundo real es lo que tú verás. Y entonces ahí todas las ilusiones se van a desvanecer y entonces ahora sí, la percepción se convertirá en conocimiento. La percepción se acaba y ya llegaremos al conocimiento de lo que es Dios. Vaya, en pocas palabras, vamos a recordar quién somos porque vamos a reconocer a Dios. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo al Espíritu Santo. Y es aquí donde Leti le puede decir al Espíritu Santo, muéstrame el significado de esto que está pasando. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que me duele pagar. ¿Ok? Y esa es la parte donde ya el Espíritu Santo te podrá mostrar, ¿no? No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés descaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. O sea, reconoce que no entiendes nada, pero dice, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. ¿Sí? O sea, más bien, no entendemos nada de lo que está aquí en el mundo, pero el entendimiento es nuestra verdadera herencia porque es el conocimiento. Dice, las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías de ser tu propio maestro. Cuando dice esto, nos lo dice de una manera muy literal, pues tú no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. ¿Cómo te das cuenta cuando tú no has sido tu propio maestro, un buen maestro para ti mismo? La pregunta que le hago a todo mundo. ¿Estás feliz, en paz y en dicha constante en este presente? Todo el tiempo, no hay nada que te quite la paz. No, pues es bueno, no es siempre. Bueno, pues entonces todo lo que has aprendido en el pasado no te ha servido nada, porque de lo contrario, en este instante sentirías solamente paz. Nada te quitaría la paz, nada, absolutamente nada. Así que no existe esa falacia de decir, yo estaba aquí en paz, pero vino esta persona y me molestó y me quitó mi paz o me robó mi paz. Si tú estás en paz, la paz es inmutable, no puede haber nada que te quite la paz.
Se acabó. Entonces, mejor que eso, decirle al Espíritu Santo que nos explique, que nos enseñe, que nos muestre el significado, porque yo no he sido un buen maestro para mí mismo. Dice, solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide pues lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto, por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. ¿Por qué dispones ya de la solución? Porque ya todo pasó. O sea, tu problema, mi problema, del que crees que tenemos ahorita, ya se solucionó. Toma tiempo porque tú crees que se requiere tiempo para solución, pero toma tiempo porque tú todavía no recuerdas o todavía no recordamos que ya se solucionó. Por tanto, en el momento que nosotros decidamos que ya está solucionado, no que se va a solucionar en el futuro, que ya está solucionado porque ya se solucionó y ya ocurrió eso en el pasado, entonces veremos un futuro que ya se solucionó y lo estaremos experimentando en el presente. Yo espero que se haya entendido este cantinfleo que me aventé ahorita. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar, más tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Ojo con esto, el curso se tiene que poner en práctica, si no, jamás se va a poder entender. La práctica te lleva a la experiencia y experimentar es lo que el curso requiere. Dice, nada podría ser más específico el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Tu respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que puede exigirte, mas es únicamente pidiendo como aprenderás lo que procede de Dios, que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. Y obviamente estamos tan acostumbrados al sistema del sacrificio, a la idea del sacrificio, que cuando tú pides algo, siempre va a ser algo a cambio. Ok, ok, le voy a pedir a Dios, pero siempre seguramente va a haber algo a cambio. Dios me va a exigir un sacrificio. Jamás. El Espíritu Santo, ni Dios, ni Cristo te van a exigir jamás un sacrificio por lo que tú pidas. Por eso pídeselo con toda esa confianza, con toda esa fe de que recibirás la respuesta. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. Bueno, ya lo está contestando. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe. Y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malinterpretado la pregunta, malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que te prive de algo? Ojo con esto. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No se lo sigas negando, no te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender de su respuesta, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios.
Me estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que él se la pida, quien quiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento que su Padre, de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. Qué hermoso. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos, según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por él, pues en él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra ti mismo y no percibas a nadie sino es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envía, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él nos engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos si se aterran, mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente tu falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo.
Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que son ellos. Pues tú no lo sabes y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti. Y Él te enseñará que al ser tu parte de Dios, al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. No, creo que esta sección fue puro amor, puro amor. Bueno, ya ahorita vamos a entrar al capítulo 12 para la siguiente lectura. Esta última parte es una parte de puro amor, nos dice completamente que nosotros percibimos mal, no sabemos percibir más que con los ojos del ego, vemos dragones, fantasmas, etcétera. Así vemos a Dios, así vemos a nuestro hermano, así nos vemos a nosotros mismos. Dice, solamente pídele al Espíritu Santo como todo niño que no sabe qué es lo que ve. Espíritu Santo, permíteme ver esto de otra manera. Elijo ver paz. Vaya, en pocas palabras. Cuando nosotros vemos monstruos, dragones, todo eso, no estamos viendo más que la oscuridad. El Espíritu Santo solamente estamos pidiéndole que nos lleve luz y la luz desvanece la oscuridad y se acabó. No hay nada más que hacer. Entonces, dejarle en manos del Espíritu Santo cuando estemos percibiendo dolor, estemos percibiendo cualquier cosa que no nos esté dando paz, pedirle al Espíritu Santo, permíteme ver esto de otra manera. Elijo ver la paz de Dios. En el capítulo 30 me parece, yo sé que falta mucho para el capítulo 30, vamos a llegar a una parte que se llama reglas para tomar decisiones y te dice de esta manera. Elige la clase de día que deseas tener. Cuando tú eliges la clase de día que deseas tener, entonces, y no quieres controlar que las cosas sean como tú quieres que sean, porque entonces tú crees que así es como vas a tener ese día que tú elegiste tener, entonces cuando tú no quieras controlar nada, entonces esa es la clase de día que se va a conceder. Por ejemplo, tú puedes despertarte y decir, yo quiero que el día de hoy sea un día de paz, de dicha, de felicidad, donde el Espíritu Santo me permita hacer mi función, donde yo logre perdonarme con mis hermanos, un día de aceptación de la expiación para mí mismo, un día de donde solamente Dios me permita ver el amor, el perdón, etcétera. O sea, esa es la clase de día porque son palabras verdaderas, palabras reales. Pero si tú te levantas, Dios mío, por favor, este, hoy quiero ganarme la lotería, permíteme ganarme la lotería. No, ya desde ahí estamos mal, ¿no? No, simplemente pide paz, pide amor, pide la expiación, la clase de día, o sea, vaya, imagínate, tan solo con la pura paz, que tú digas, Dios, yo quiero un día de perfecta paz y se te conceda. Lo que ocurra en el día, ¿qué importa? De verdad, díganme ustedes, ¿qué importa? Si no te va a quitar la paz, no importa. No importa si te ganaste la lotería o no, si llegaste tarde al trabajo, si tienes pareja o no, o sea, no importa, no vas a perder la paz. Por eso pide cosas verdaderas y entonces te dice, elige la clase de día que deseas tener y luego di, y esta es la clase de día que se me concederá si no tomo una decisión por mi cuenta. Si permites que el Espíritu Santo haga todo. Y si por alguna razón durante el día algo no te está gustando, significa que quisiste controlar la situación. Y entonces ahora puedes volver a decir, debo de haber actuado incorrectamente por la cual estoy viviendo esta situación. Por lo tanto, decido, ¿sí? Ver paz en lugar de esto. Y entonces vuelvo a elegir la clase de día que deseo tener.
Ya llegaremos a esa sección que se llama, ¿sí?, reglas para tomar decisiones. Es un poquito, es más largo que lo que acabo de explicar, pero bueno, es algo que ya podemos poner en marcha. ¿Qué clase de día deseas tener? ¿Un día de perdón, de expiación, de amor, de paz, de dicha, de felicidad? Escríbelo, ponlo en tu frente a tu cama cuando despiertes, que sea lo primero que veas, ¿sí? Y déjaselo en manos del Espíritu Santo. Esa es la clase de día. Si yo no tomo ninguna decisión por mi cuenta, todo se lo dejo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú guíame. Ya, no hay más. Y permite que el día pase como tenga que pasar sin querer controlar nada. Y vas a entender que la paz no llega cuando tengas todo bajo control, sino cuando sueltes todo control. ¿Sí? Frase que les he repetido muchas veces y que me la repito muchas veces a mí mismo para tratar de soltar el control. Pues bueno, hermanos, hermanas, si no tienen ninguna duda, voy a dar por terminada la lectura del día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Si no hay dudas, comentarios, pues muchas gracias, muchas bendiciones, gracias por acompañarme en la lectura y nos vemos la próxima lectura, que es el miércoles. Les mando la grabación por YouTube.